Ok, buenas tardes, compañeros. Por un poco de demora. Ya, el día martes era la sección asincrónica y los que me escribieron noté que las dudas más que nada eran en la parte de los, o sea, específicamente en la teoría keynesiana y en la de los ciclos reales. Más que nada, eso es lo que vamos a ver hoy día, por eso voy a hacer énfasis en esa parte. Tengo entendido que su examen aún no lo dieron. Yo ya tenía planificado ver desde hoy lo que son los modelos en los programas estadísticos, los modelos de ciclos, pero como todavía no han dado el examen, no nos vamos a adelantar tampoco. Ok, hoy día vamos a ver como un repaso de esa parte. Y si tienen algunas dudas, igual, vamos a subsanarlas para que estén listos para el día de pasado mañana, ¿no? Nuevamente, buenas tardes prácticamente. Denme un segundo, ahorita voy a compartirles y vamos a avanzar una clase rápida. Y ya, ahora sí les comparto pantalla. Ya, listo. Ya. Ahora sí, sabemos que en los ciclos hay fases, ¿no? Presenta un conjunto de fases, ya hay distintas teorías ya que tratan de explicar lo que es el ciclo económico, desde un punto de vista, bueno, del pensamiento, de la ideología de cada escuela del pensamiento, de las cuales vi, como les digo, que se destacan más, o bueno, los que más tuvieron dudas, como escribieron, está lo que es... un segundo. Acá está, la teoría keynesiana de los ciclos. Esta teoría en sí atribuye los ciclos a la caída de la demanda de la población. Vale decir que la demanda agregada en sí, la caída de esta es la causante de los ciclos económicos dentro de la economía. A eso es a lo que atribuye. Ahora, la demanda agregada se la puede analizar desde... Bueno, generalmente se la analiza en los modelos desde el punto de vista de la medición del gasto, ¿verdad? Esto en macro uno debieron ver la medición del Producto Interno Bruto por 3 métodos, en el cual el método que más se destaca es el lado del gasto o demanda agregada, el cual compone el consumo, la inversión, el gasto, exportaciones, importaciones. Ahora, para entender en sí la demanda agregada, para entender cómo es que esta es la causante, o sea, variaciones en esta causan los ciclos, hay que entender bien a la demanda. Para entender bien a la demanda, ¿qué debemos hacer? Analizar cada componente de esta. Está compuesta por consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones. Analicemos primero el componente del consumo. El consumo. Vamos a... ya, el consumo. El consumo está en función del ingreso disponible, de los impuestos, de las transferencias, del ingreso permanente, de la riqueza, de los precios y muchos otros factores. Se vale decir que si uno quiere tratar de explicar al consumo, existen muchas teorías. No sé si lo vieron quizá en macro, la teoría de Friedman del ingreso permanente, el cual te dice cuando el ingreso, de los agentes económicos aumenta su ingreso, hay que analizar, hay que identificar si ese aumento del ingreso es de carácter transitorio o de carácter permanente. En caso de que sea de carácter permanente, esa teoría te explica, te dice que va a afectar al consumo, pero en caso de que sea un aumento del ingreso transitorio, este más bien debería tener su efecto en el ahorro. Ahora, ¿está en función del ingreso disponible? Sí, es un poco esto ya retrocediendo bastante macro, ¿no? Uno percibe ingresos, del ingreso uno tiene obligaciones, puede tener un conjunto de impuestos, aportes, paga, entonces le queda un ingreso disponible, pero también puede que ese agente económico reciba alguna clase de transferencia condicionada, acá las denominamos bonos, ¿verdad? Entonces, el ingreso disponible
está en función positiva del consumo. Se aumenta el ingreso disponible, que implica que yo tengo mayor capacidad de compra, mayor capacidad de consumo y aumenta el consumo. De los impuestos depende inversamente, ¿verdad? Porque eso que genera un aumento de los impuestos va a generar que el agente económico disminuya, o bueno, se reduzca el ingreso que puede disponer, y al reducirse ¿qué va a pasar? Va a disminuir el consumo. Está en función positiva de las transferencias del gobierno por aquello, ¿no? Eso va a tener un efecto positivo en el ingreso disponible. Si uno recibe, por ejemplo, el bono contra el hambre y demás, va a generar, o bueno, podría generar desde un punto de vista un aumento en el consumo, pero si eso lo analizamos desde otra óptica, el bono contra el hambre, por ejemplo, fue un bono que no es que se va a pagar cada año, fue una medida en ese momento para reactivar la demanda interna. Fue algo así como un aumento transitorio de nuestro ingreso, ¿verdad? Si nos ponemos, analizamos desde la óptica de Friedman del ingreso permanente, ese bono, por ejemplo, me generaría un aumento, un efecto en el ahorro, no así tanto en el consumo, porque sería un aumento en mi ingreso de manera transitoria. Pero si, digamos, uno ya es jubilado y demás, recibe la renta dignidad, el bono de la renta dignidad, eso ya es un aumento permanente en el ingreso y eso genera un efecto positivo en el consumo. Obviamente lo que les explicaba, el aumento en el ingreso permanente me va a generar un aumento en el consumo. Por ejemplo, si alguien ya se pone a trabajar, sabe que ya hay la certidumbre de que cada mes va a recibir un determinado nivel de ingreso mucho más alto de antes, ¿no? Y eso va a repercutir en su consumo, tiene una mayor capacidad de compra. Pero si, digamos, no sé, se encuentra un billete o dinero en la calle, como dicen, ¿cuál es la posibilidad de que se lo vuelva a hacer, de que se vuelva a encontrar dinero? Es mínima, es casi cero, ¿verdad? Entonces es un agente racional, dice Friedman, que cuando el aumento del ingreso es permanente, eso lo destina más que nada al ahorro, más que al consumo. La riqueza, igual, al aumentar la riqueza va a generar un efecto positivo en el consumo. Y los precios. Los precios sí pueden afectar de manera inversa. Y aquí nos estamos olvidando de otro factor que lo vamos a poner. ¿Por qué de manera inversa? Al aumentar los precios en una economía, suceden desde un punto de vista microeconómico, digamos, dos bienes. Al aumentar el precio de un bien suceden dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿no? Al aumentar el precio, ¿qué va a generar? Que uno disminuya, digamos, carne y pollo, aumenta el precio de la carne. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a disminuir mi consumo de carne debido a que ha aumentado el precio, y a su vez voy a sustituir, voy a decir, no, es un poco muy caro, voy a reducirlo y voy a destinar, bueno, voy a consumir más pollo. Es por eso que hay una relación inversa. Digamos, va a disminuir la capacidad de compra, bueno, en sí va a disminuir el consumo real de las familias. Y les decía, nos estamos dejando de lado otro factor, la tasa de interés, que también varias teorías que tratan de explicar al consumo toman en cuenta la tasa de interés como un factor determinante. Si no me equivoco, es en el consumo intertemporal, que no sé igual si ya lo han visto, si lo han visto en macro, en el cual plantea, bueno, en sí es un planteamiento muy similar a lo que vieron en microeconomía. El consumo de hoy versus el consumo de mañana, en función también a la tasa de interés y también al ahorro. Bueno, ya es una teoría que no corresponde explicar ahora. ¿Y por qué tendría que afectar? Bueno, ¿por qué afecta la tasa de interés y en qué sentido? O sea, digamos, ok, ahorita les explico por qué influye la tasa de interés en el consumo, pero influye positivamente o negativamente. Hay una relación positiva o inversa. La tasa de interés, sabemos que los agentes económicos distribuyen su
sus ingresos, el ingreso disponible, una parte lo consumen y la otra parte que no lo consumen de su ingreso disponible, lo ahorran. Lo ahorran y ¿cómo lo ahorran? Depende. Pueden abrir cajas de ahorro, DPFs y demás. ¿Por qué hacen eso? No solo por resguardar el valor adquisitivo de su dinero, y bueno, pensando en un consumo futuro, sino porque este le genera rendimientos. ¿Mediante qué? Mediante una tasa de interés, dependiendo, ¿no? El tipo de DPF o demás. Pero a eso hace referencia. ¿Qué pasa si aumenta la tasa de interés? El banco o el Banco Central, o sea, las entidades de intermediación financiera o el mismo Banco Central tratan de incentivar al ahorro a los agentes económicos y aumentan, o bueno, lanzan DPFs, lanzan productos así con tasas de interés altas. ¿Qué va a generar? Generaría es un efecto positivo, ¿no? La persona, el agente económico diría, wow, están pagando esta tasa de interés. O sea, los estás motivando y dices, no, me conviene ahorrar, pero ¿qué pasa si no ha cambiado el ingreso disponible? O sea, ¿qué les estoy diciendo? Aquí es el ingreso disponible, lo reparten entre el consumo y el ahorro. ¿Qué pasa? Se aumenta la tasa de interés, pero no ha habido ningún efecto en el ingreso disponible, no ha habido ninguna variación. Obviamente el aumento de la tasa de interés es un incentivo, no estoy diciendo que afecta sí o sí, es un incentivo al ahorro. Entonces la gente va a decir, wow, la tasa de interés es alta, me conviene ahorrar, me conviene comprar este DPF o esta caja de ahorro y demás. ¿Qué va a generar? Aumenta el ahorro. Pero si se dan cuenta, el ingreso disponible no está cambiando. Sigo teniendo el mismo ingreso disponible. Yo estoy aumentando el ahorro en desmedro de ¿qué? Del consumo de hoy. Va a disminuir el consumo de hoy. Estoy prefiriendo consumir más mañana que hoy. Entonces el efecto, bueno, estas dos variables están relacionadas inversamente, la tasa de interés y el consumo. Y bueno, es igual hay otros factores que pueden explicar el consumo, pero estos son los que más se puede destacar. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque el consumo es un componente muy importante dentro de la demanda agregada y generalmente este es el que fluctuaciones variaciones afectan de manera significativa a la demanda agregada y según esta teoría, esta es a la cual genera los ciclos dentro de la economía. La inversión. La inversión igual no es exógena. En algunos modelos igual yo creo que sí lo debieron ver de manera exógena y demás. La inversión no es exógena, depende de un conjunto de variables las cuales influyen el momento de tratar de explicar, o bueno, para explicar a la inversión. Una de ellas es el ingreso esperado. Es el ingreso esperado. ¿Por qué? Un inversor no va a generar, no se va a arriesgar, no va a invertir en una economía o en un país en el cual tiene proyecciones, tiene perspectivas a la baja, en las cuales existe mucha incertidumbre, en las cuales hay decrecimiento, ¿verdad? Está en función al ingreso esperado, al producto esperado de la economía. Si, por ejemplo, las perspectivas para nuestro país son positivas respecto al crecimiento y demás, obviamente eso genera mayor certidumbre en los inversores y eso va a generar un aumento en la inversión, o sea, en función del ingreso, del ingreso o producto esperado, en función positiva. Si este ingreso es esperado, no estoy diciendo efectivo, esperado, es positivo, va a generar mayor certidumbre en los inversores y va a tener un efecto positivo en la inversión. Está en función del rendimiento que puede generar, perdón, del costo del capital. Acá está el rendimiento, del costo del capital. Esto igual se explica mejor con la teoría, con la Q de Tobin, no sé si lo habrán visto, en el cual mezcla la parte
de las empresas, microeconómica de las empresas con los proyectos. Es una teoría bien interesante la de Tobin, pero bueno, depende inversamente. O sea, este es el costo del capital, obviamente. Cuando uno, en el proceso de producción son muchos los factores de producción los cuales intervienen, ¿verdad? Para producir algún bien se necesita trabajo, se necesita capital y muchos otros factores. ¿Cuál es el costo del trabajo? El salario. ¿Cuál es el costo del capital? Su costo del capital, o ERE le estoy llamando, o sea, estoy hablando de que tiene un costo el capital y este afecta de manera inversa, ¿no? Si es muy alto el costo del capital en un momento, bueno, cuando uno quiere producir algún bien, obviamente se va a generar, va a repercutir en una menor cuantía en los beneficios y eso puede generar efectos adversos en la inversión en función de la tasa de interés. Eso ya lo debieron ver muchas veces. Inversión en función de la tasa de interés depende inversamente. Si la tasa de interés es alta, les cuesta acceder a financiamiento a los inversores y prefieren no invertir, ¿verdad? Por eso tienen una relación inversa en función a los impuestos al capital. Si aumentan los impuestos al capital, obviamente eso va a generar, va a incentivar de manera, bueno, no va a afectar inversamente, no va a incentivar más bien al inversor. Y en función de los beneficios, de las utilidades, en función positiva. Obviamente, si una inversión, un proyecto te va a generar te va a generar utilidades bastante aceptables, que el inversor quiere, obviamente va a arriesgarse y va a invertir. ¿Qué más? Vamos a otro factor. El gasto, que generalmente se lo ve como una variable exógena, porque en sí, en la práctica es algo así, ¿no? O sea, generalmente el gasto del gobierno se lo toma, bueno, no depende de bueno, sí depende de factores, pero no son muy relevantes. Entre estos es las guerras, ¿no? Depende de las guerras. Positivamente, negativamente, yo diría positivamente. ¿Por qué? Porque, digamos, entramos en un conflicto bélico, el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que fortalecer al ejército, va a gastar, ¿verdad? Va a incentivar su gasto. De la sostenibilidad de la deuda. Igual hay una teoría que habla, no sé si lo han visto o en macro o en economía fiscal, se ve esto de la sostenibilidad de la deuda, que en sí va a depender en sí el gasto del gobierno de cuán sostenible sea la deuda. Si es sostenible la deuda, te genera una mayor amplitud para poder aumentar el gasto del gobierno. Depende de la tasa de interés inversamente. ¿Pero qué tasa de interés? Cuando el gobierno está en déficit, cuando hay déficit en la balanza fiscal, hay hay tres maneras, yo podría decirles, de cerrar esa brecha. Una es por el lado de los ingresos. Aumentar impuestos implica aumentar los ingresos del gobierno y de cierta manera tratar de cerrar un déficit. El otro lado es disminuir el gasto. Si es que no me veo en la facultad, en la potestad de poder aumentar mis ingresos mediante impuestos, yo disminuyo el gasto y eso también tiene sus efectos negativos. Depende si es un gasto corriente o es un gasto de inversión. Y el otro lado es préstamos. Para financiar, bueno, el gobierno accede a financiamiento para poder paliar un déficit que pueda tener. Y obviamente cuando uno accede a financiamiento, a préstamos, puede ser de algún organismo internacional y demás, este no lo hace por caridad. Esos préstamos están sujetos a una tasa de interés y obviamente se paga intereses por ese préstamo, el cual adquirió el país. Y por eso implica una relación inversa entre el gasto del gobierno y la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, ¿qué implica? Que bueno, uno está más comprometido. ¿Cómo está? Buen día. Uno está más comprometido
uno está, o sea, uno se ve restringido, ya no puede ampliar más el gasto del gobierno debido a que tiene obligaciones, tiene que pagar, incluso tendría que reducir programas sociales y demás. Son muchos otros factores que también de cierta manera explican al gasto del gobierno. Las exportaciones están explicadas ¿por qué? Por el ingreso del resto del mundo, por el tipo de cambio y por el nivel de precios del resto del mundo. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? O bueno, en sí, ¿en qué sentido están relacionadas las exportaciones con el ingreso del resto del mundo? ¿Qué pasa si aumenta el producto del resto del mundo, de algún país vecino, de algún socio comercial? Va a generar que estos tengan una mayor capacidad de compra, una mayor capacidad de demanda. Y ellos nos van a demandar, digamos, ellos a nosotros nos demandan un conjunto de bienes, no sé, nos demandan algodón, nos demandan, no sé. Y obviamente al aumentar su producto de ellos, generan mayor capacidad de demanda, entonces van a exportar, bueno, ellos van a comprarnos más a nosotros ese producto, digamos, algodón, no lo sé, zapatos, no sé. Solo como ejemplo lo pongo. Y eso para nosotros, ¿qué implica? Que el resto del mundo, que algún país sociocomercial nos compre más, ¿qué implica? Un aumento en las exportaciones del tipo de cambio. De ahí está la tan discutida, bueno, lo que tantos algunos empresarios dicen, ¿no? Exportadores sí que necesitan que suelten el tipo de cambio, que se devalúe la moneda y todo aquello, ¿no? Hay una relación positiva entre las exportaciones y el tipo de cambio. ¿Esto por qué? Acá el empresario, digamos, boliviano, produce, no sé, unos lápices, no sé, cada 100 lápices los produce por $1, digamos. O bueno, acá no manejamos dólares, ¿no? La economía ya no está dolarizada como era hace años. Digamos, como lo produce dentro del país, a este le cuesta, no sé, 6,96, digamos, redondo, vamos bien clavados, 6,96 bolivianos. ¿Qué pasa si, bueno, y digamos, lo vende a $2, digamos, al resto del mundo? Tiene una ganancia, o bueno, $1.50, tiene una ganancia de $0.5 por cada 100 unidades que ha producido del lápiz. Hasta ahí todo claro, no hay problema. Produce, le cuesta a él 6,96, equivalente a $1 con este tipo de cambio, y lo vende en $1.50, ¿no? Porque allá tampoco va a comercializar con bolivianos. Él va a vender su producto y a él le van a pagar en moneda extranjera, no le van a pagar bolivianos. Y acá ya nuevamente con el tipo de cambio nuevamente obtiene el ingreso de la venta de su producto en bolivianos. ¿Qué pasa si aumenta el tipo de cambio? Digamos ya es 7 bolivianos. Eso no le va a afectar a él en el costo de producción. Él va a seguir produciendo ¿a cuánto? A 6,96 cada 100 bolivianos, que eso ya equivale con ese nuevo tipo de cambio a menos de $1. O sea, le cuesta de $1 producir esos 100 lápices. 6,96 sigue siendo en bolivianos el mismo costo, pero ya con el tipo de cambio que ha aumentado, reduce sus costos, se puede decir. Y él lo va a seguir vendiendo a $1.50. Lo vende a $1.50 y al traerlo con el nuevo tipo de cambio, ¿qué implica? Que ya no va a tener, o sea, antes tenía 6,96 más 3,43, no, 3,48, ¿no ve? Casi 10 bolivianos, digamos, era su ingreso. Pero con el nuevo tipo de cambio va a ser más de 10 bolivianos el ingreso que va a percibir. No sé si me captan la idea. Por eso es que le conviene al exportador que aumente el tipo de cambio, porque él ya tiene un costo de producción dado en bolivianos, y el hecho que aumente el tipo de cambio le implica mayores ingresos a él. Es por eso.
no es que hablen de productividad y demás. Otra cosa sería que ese aumento en sus ingresos a causa del aumento en el tipo de cambio, que lo reinvierta, que aumente su productividad, su capacidad de producción. Ahí sí sería otra cosa, pero no simplemente en nuestro país, en caso de que existiera esto de un aumento en el tipo de cambio, va a generar un aumento en sus utilidades, nada más. No va a generar una ampliación de su aparato productivo. Entonces, concluimos una relación positiva entre el tipo de cambio y las exportaciones. Entre el nivel de precios, depende del nivel de precios del resto del mundo. Obviamente, si producimos, no sé, manzanas aquí y en Chile, digamos, ¿no? Con Chile, y se aumenta ya el precio de su producto, de sus manzanas, ¿qué van a preferir? Importar manzanas, ¿verdad? Les sale más barato. Entonces tiene relación positiva, obviamente se aumenta el precio en los bienes locales dentro de una economía ajena a la nuestra, van a preferir, digamos, importar, bueno, comprarnos bienes a nosotros que los suyos, ¿no? Finalmente, las importaciones dependen del producto nacional, del tipo de cambio y del nivel de precios. Del nivel de precios locales, por si acaso acá se me fue. Depende del producto local. ¿Por qué? Es un caso similar, es un análisis muy parecido al de las exportaciones. ¿Qué pasa si va aumentando nuestra producción, si va aumentando nuestra capacidad de compra a nivel país? Implica un aumento, implica que nosotros vamos a tener una mayor capacidad de demandar. ¿Y eso qué implica? Que podemos demandar más al resto del mundo. Y si lo hacemos, o sea, si adquirimos mayores bienes del resto del mundo, de algún país, para nosotros, ¿cómo lo registramos? Como un aumento en las importaciones, ¿verdad? Estamos comprando más al resto del mundo. Hay una relación positiva entre estas dos variables. Una relación inversa entre el tipo de cambio y las importaciones. Esto igual es un análisis muy parecido al de las exportaciones, que creo que ya un poquito nos va a vencer el tiempo. Y si tienen dudas, lo explico, ¿no? Y si no, no. Y el de nivel de precios local, obviamente, igual, un análisis similar a las exportaciones. Si acá es muy caro, digamos, adquirir papa, zanahoria o no sé, algún bien, que la gente que va a preferir comprar productos importados, entonces va a aumentar las importaciones, ¿no? Ve, ya nos venció el tiempo, nos quedan 10 minutos dentro de la reunión. La oferta y la demanda agregada. Vamos a hacerlo rápido, igual están en sus diapositivas. Acá tengo el nivel de precios, el producto, y siguiendo la línea, digamos, de las diapositivas que tienen para no irnos por otro lado, vamos a graficar aquí la demanda agregada. Y acá tengo mi oferta agregada de corto plazo. Oferta agregada de corto plazo. Digamos que este punto de equilibrio es el punto de equilibrio del mediano plazo, en el cual la economía está en pleno empleo. Entonces, en ese punto también hay una curva de oferta agregada, pero ya de largo plazo. Oferta agregada de largo plazo. Que es perfectamente, o sea, la oferta, la teoría keynesiana te dice que la oferta agregada de largo plazo es perfectamente vertical y la de corto plazo es perfectamente horizontal. En el corto plazo, por eso habla, ¿no? Se habla esta corriente de que la demanda interna es la que tiene que la que tiene que en sí estimular en una depresión a la economía, y esto mediante el gasto del gobierno. Ahora, ¿cómo es la dinámica? La dinámica es la siguiente. ¿Qué pasa si hay una política fiscal expansiva, un aumento del gasto va a generar
un aumento en la demanda agregada, un desplazamiento de la demanda hacia la derecha. En el corto plazo va a tener su efecto. Y en el corto plazo el supuesto es que los precios son rígidos. Son rígidos. Por eso también la oferta agregada de corto plazo tiene esa pendiente perfectamente horizontal. Ha generado un aumento inicial ¿en qué? En la producción. Pero obviamente esto es un punto de equilibrio de corto plazo. Y se tiende, al final del día, se tiende a volver al punto de equilibrio de largo plazo. O sea, perdón, al nivel de producción de largo plazo. Ahorita nos quedan como 6 minutos en la reunión, no creo que les alcance a explicar esta partecita. Pero sí, lo debieron ver, yo creo, estoy seguro. En Macro 2, se deben acordar que lo vieron, así acá toma en cuenta que el modelo, podemos tomar en cuenta el modelo ISLM, o con la regla monetaria. La dinámica es muy similar. El aumento del gasto te genera un desplazamiento en la IS, genera un aumento en la tasa de interés y un aumento en el producto. Un aumento en la tasa de interés y un aumento en el producto. Esto va a generar presiones en la LM. Aquí ya, en la dinámica de pasar del corto a largo plazo, se levanta este supuesto. Los precios dejan de ser rígidos. Entonces, la LM depende del saldo real y no ha habido fluctuaciones en la masa monetaria nominal. Y sí, en los precios va a generar que la LM se desplace a la izquierda y desplazamientos a la izquierda de la LM o de la IS que generan desplazamientos igual a la izquierda de la demanda. Eso en grandes rasgos les estoy explicando. Es interesante la dinámica, pero es un poco morosa. En sí, y todo esto, o sea, venir de acá y luego acá hay un aumento en precios, todo aquello en sí es que un ciclo, porque acá estábamos en el punto, digamos, este es el ciclo, el producto potencial, digamos, estábamos, no sé, podemos decir que estábamos en este punto, estábamos acá, en el cual el producto efectivo es igual al potencial. Hemos generado una perturbación en la demanda agregada con una política fiscal expansiva y hemos generado nosotros este ciclo. Ha habido primero una expansión, si se dan cuenta, y luego con el aumento de precios esto va a ir disminuyendo hasta volver al potencial, hasta volver acá. Ya digamos, volviendo, enfocándonos en lo que son los ciclos económicos. Toda la dinámica que se genera producto de esto, la dinámica del corto a largo plazo, se ve explicada por el ciclo. Y digamos, alguien me puede preguntar, ¿qué pasa si estamos aquí? ¿Qué tendría que pasar acá? Aquí tenemos un ciclo recesivo en el cual el producto potencial es menor al efectivo. En esa parte es cuando hay una perturbación en la demanda agregada que la afecta negativamente. Puede ser incluso políticas fiscales o monetarias contractivas o algún shock, ¿verdad? Porque la demanda agregada no solo se explica por las políticas fiscales y monetarias, sino hay un conjunto, bueno, hay otras explicaciones, hay otros factores que influyen en la demanda agregada, ¿verdad? Pueden ser guerras, no sé, avances tecnológicos, retrocesos, pueden ser retrocesos o avances en sí, y otros factores que son exógenos y que afectan a la demanda agregada y puede ser tanto un ciclo a la baja, o sea, un ciclo acá de recesión, todo aquello, un ciclo que expanda, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta acá, que ya se está acabando la reunión. Sí, entonces, la política, la política expansiva estaría en los puntitos. O sea, sea Sí, expansiva o recesiva, serían los puntitos.
No, los puntitos estamos explicando bajo el supuesto de que este punto en el cual al principio la demanda agregada está en equilibrio con la oferta de corto plazo y también este punto, en este punto el producto efectivo es igual al potencial. Si es así, en esta parte se ubica la oferta agregada de largo plazo. Coincide. Y si es así, si el producto efectivo es igual al potencial, nos encontramos en estos puntitos, en este momento nos encontramos en estos puntitos dentro de, bueno, analizando el ciclo como tal. Ahí ya va las perturbaciones de demanda, si hay, no sé, un avance tecnológico, va a generar un efecto, digamos, positivo en la demanda y nos vamos por este lado, ¿no? Y por eso es que la teoría keynesiana en sí atribuye los ciclos económicos a la demanda. No sé si te saqué de dudas, pero puede darse el caso que aquí estemos en equilibrio, pero este punto de equilibrio no sea el de largo plazo. Digamos, aquí el producto efectivo es menor al potencial. ¿Eso qué implica? Que la oferta agregada de largo plazo está aquí, digamos. Entonces se tiende a este punto. Entonces en este punto podríamos estar en alguno de estos lugares, ¿no? En el cual el producto efectivo es menor al potencial, pero se va a tender, va a haber la tendencia a volver al equilibrio de largo plazo en el cual el producto efectivo es igual al potencial. No sé si ahora sí está más claro. Sí, está claro. Sí. ¿Alguien más? Ya. Creo que en la de ahorita es I10 casi. Se conectan en el mismo link dentro de 10 minutos, ¿les parece? Vamos a tener ese pequeño receso. Y creo que las clases eran a las 12, ¿no? Eso sí me sacan la duda, por favor, no estoy muy seguro. Para la siguiente estar más pilas, ¿no? Ya, entonces nos vemos 1:20 en el mismo link. Está bien. Ya, vamos a ver los ciclos reales y yo creo que con eso están listos para el examen.